Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se encuentren viendo este video. Nuestro grupo está conformado por Joana Melena Ruedas Suárez, Oscar Mauricio Hernández Ardila y mi persona, Brian Felipe Gutiérrez Gómez. Hoy venimos a presentarles el trabajo grupal de la fase 3 de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Para ello iniciamos hablando de el Alzheimer. Pero, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer como tal es una enfermedad neurodegenerativa debido a que afecta a las neuronas encargadas de la memoria, provocando que éstas dejen de funcionar correctamente. ¿Esto qué provoca? Que el individuo, el paciente, comience a olvidar de manera progresiva datos puntuales o importantes que él llegue a considerar como tal. Al inicio puede ser alguna acción que se le haya olvidado, como haber saludado a alguien, pasan 10, 15, 20 minutos y vuelve a saludar a esa misma persona como si recién la hubiera visto. Eh, Posiblemente alguna receta, alguna actividad, y poco a poco eso va progresando. Algún compromiso que haya quedado y se le haya olvidado y seguido él puntualmente en lo que se encontraba haciendo, alguna dirección, o en cosas más graves su propia identidad o la de sus conocidos, ya sean familiares, ya sean amigos o ya sea su pareja. Estos son los casos más extremos. ¿Por qué es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso? Por parte degenerativa se tiende el deterioro constante que estaba teniendo, empeorando sus síntomas y la situación como tal. Estas enfermedades no tienen cura y aunque el tratamiento pueda ralentizar el proceso no quiere decir que lo detenga. Sumado a esto puede presentar también otros síntomas, otros problemas, pero ya vienen con la enfermedad. Ya pueden ser cambios de humor, la pérdida de iniciativa para realizar actividades, puede inclusive sufrir de ansiedad o nerviosismo por lo mismo al ser en parte conscientes o parcialmente conscientes al principio de que están olvidando cosas y llega un punto en que ni saben que tienen la enfermedad o que están olvidando pues la situación. Porque es una enfermedad del sistema nervioso. Como dijimos anteriormente, estas atacan a la neurona de la memoria, provocando pérdida parcial o en los peores casos total de la misma. Eh, Hay momentos en los que estos ataques o estos lapsos de tiempo en el que se olvidan eh, parcial o totalmente de todo, ya sea parcialmente del por qué estaban ahí o qué estaban haciendo, o totalmente de quiénes son la persona que la acompañan, en dónde están, el sitio, el lugar y el sitio, el lugar donde están, entre otras cosas. Cabe recalcar que estos ataques pueden también producir eh, en los cambios de humor euforia, no positivamente. Pueden llegar a ser agresivos incluso por el temor y el pavor de no recordar nada o no saber siquiera en dónde están parados. Esto también es por la capacidad, la pérdida de la capacidad de razonar. ¿Sí? Entonces es difícil. Pero bueno, una vez conociendo qué es el Alzheimer y el por qué se considera una enfermedad degenerativa y del sistema nervioso, veamos el cómo surge o el por qué surge. Causas del Alzheimer. El Alzheimer es una de las causas más comunes de la demencia a nivel mundial. De 50 millones de personas que tienen demencia en el mundo, el 60 y el 70% se estima que padece de Alzheimer. Las causas de esta enfermedad aún no son del todo comprendidas por los investigadores, pero hay algunas cosas básicas que se debe saber sobre esta enfermedad. Al padecer esta enfermedad, las proteínas del cerebro no funcionan correctamente. Esto interrumpe el trabajo de las neuronas y provocan eventos tóxicos. Las neuronas se comienzan a dañar a tal punto que pierden la conexión entre ellas y mueren. Los investigadores que intentan entender más a fondo las causas del Alzheimer se centran sobre todo en dos proteínas, que son las placas y los ovillos. Las placas son un fragmento de una proteína aún más grande que al agruparse estos fragmentos crean un efecto tóxico.
y los ovillos. Las proteínas tau, al tener la enfermedad del Alzheimer, cambian de forma y se organizan en estructuras llamadas ovillos neurofibriales. Estos interrumpen el sistema de transporte y son tóxicos para las neuronas. En la mayoría de los casos se cree que las causas son una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida. Pero lo que sí se sabe es que hay unos factores de riesgo de esta enfermedad. Nombraré 3 factores de riesgo, que son los más importantes, que es la edad, ya que la mayoría de personas con la enfermedad tienen de 65 años o más edad. Los antecedentes familiares. Las personas con padre, madre y hermanos con Alzheimer tienen más probabilidades a desarrollar esta enfermedad. Y está la genética, que los científicos dicen que los genes están involucrados en el Alzheimer. Hay 2 categorías de genes que influyen sobre la capacidad de una persona al desarrollar una enfermedad, que son los genes de riesgo y los genes deterministas. Buen día, profesora. Me presento, mi nombre es Oscar Mauricio Hernández Ardila. Daré mis 3 aportes sobre la fase 3 y la construcción que hice. Tengo acá mis diapositivas, se las voy a compartir. Y entonces, ¿cómo abordaría el psicólogo de manera independiente una problemática del Alzheimer? La primera parte sería como el acompañamiento de parte del psicólogo hacia el paciente, porque el paciente tiene que crear en el psicólogo como la empatía de él hacia él. El paciente también tiene que sentirse cómodo, muy en confianza, regular sus emociones también, que se desahogue, que se sienta, porque es una enfermedad muy, muy impactante en él, y pues también tiene que hacer entender el psicólogo al paciente que sí es sí se tiene que dejar ayudar de manera que sea proactiva, de manera que sea muy dinámico. Eh, Él tiene que entender que lo que va a hacer el psicólogo es una terapia emocional, un acompañamiento, una forma de liberarse él como de las cargas, de sentirse él también en tranquilidad, porque sabemos que en eso podemos ver que se le va a perder la memoria, se le va desgastando, y también tenemos que saber qué es una memoria de neuropsicología, o, o se aborda también con un psicólogo en el embagaje de todo lo que es neuropsicología. Sería la primera parte, como sería el acompañamiento de parte del psicólogo emocionalmente. De segunda manera, como lo abordaría también es ayudándolo, ya como lo había repetido, ayudándolo, estar ahí muy dispuesto, el psicólogo en su atención, que el paciente se sienta que de verdad sí tiene una persona para él sentirse bien, que está haciendo de manera independiente el psicólogo terapia, que la está ayudando, está en sí como fortaleciendo ese vínculo de él hacia él y de ella hacia ella, pues de manera que el paciente va a adquirir, pero en su memoria también tenemos que saber de que es desgastante, que se va también sentirse como sola o solo el paciente. Tenemos que tener en cuenta eso. Eh, por otra parte, para el paciente estar como en constante dialogamiento con cada persona, porque no es fácil de pronto mantenerla calmada, porque en algún momento se puede frustrar o entra en crisis y toca estar ahí muy pendiente hacia eso. En tercer lugar,
lo más importante, porque el paciente también en su entorno sabe que tiene familia, una sociedad, hacer caer en cuenta al paciente de que tiene una enfermedad o está en diagnóstico, que probabilidades están de que sí tiene la enfermedad del Alzheimer, de manera que el paciente la tome, la adquiera de la mejor manera, que su familia también acepte su enfermedad, que esté muy dispuesta a su familia a atenderlo, ayudarlo con sus labores diarias, al acompañamiento constante y lo más importante, que no lo dejen solo, que él se sienta muy cómodo, que él se sienta como es, como en familia, y que el psicólogo esté muy pendiente, que haga intervenciones por ahí cada semana o más constantemente. Serían los tres abordajes que desde mi labor podría yo abordar la enfermedad del Alzheimer, a sabiendas de que es una enfermedad que probablemente, o la probabilidad está que ya el paciente quede con eso. Eh, Eso es mi exposición. Muchas gracias. Buen día, profesor.